Estamos continuando en familia, una charla, mi esposa me acompaña, está hacia mi izquierda, no sé cómo lo ve usted desde allí, compartiendo unos mates, como decía, en nuestra cultura criolla, latina y americana. Y sabe que estábamos hablando recién sobre, ante tantos sucesos, cómo enfrenta uno a la vida, ¿no? Hablábamos de hechos circunstanciales, de la niña que se perdió, de lo que sucedió en el estado de la Florida con el derrumbe del edificio, las personas que hoy están y que mañana ya no las vemos, como está sucediendo muy a menudo. Estaba pensando cómo es eso de que nos estamos acostumbrando en la vida a ver que las desgracias pasan y casi como que es normal. Tenemos de vecinos a dos personas que ya no están. Es un conglomerado de casas, de viviendas, son muchas. Entonces nos enteramos un poco más tarde y cuando nos enteramos casi como que la mayoría lo toma como un hecho normal. No hace demasiado tiempo que empezó el tema de la pandemia, no tiene una larga historia, pero en estos 2 años aproximadamente, ni tampoco llega, ya nos hemos acostumbrado a ver que hay personas que ya no están y casi que es común y que la vida sigue y como que nos cuesta reaccionar. Algunos dirán la vida ya no vale, no sirve, no tiene valor, hoy estamos, mañana no estamos y empezamos a tener un sentir filosófico de lo que es la vida cuando que de repente le vemos el valor y luego ya después, como dicen muchos, somos mucho en un momento y luego no somos nada. Sabe que lo que yo leía en el video anterior sobre el libro de Josué, Josué fue una persona que caminó 40 años al lado de su maestro, Moisés. Y como cuenta la anécdota bíblica que salen de la tierra de Egipto, Josué siempre acompañó a Moisés, quizás siendo la mano derecha más específica, ¿no? Caleb le continuó también, pero a Josué se le encomienda una misión, muriendo Moisés por sus años y por las circunstancias que bíblicamente usted puede conocer si no lo ha leído en cualquier Biblia que usted pueda tener, por supuesto, donde va a encontrar la historia si no es en los primeros 5 libros, ¿no? Pero por sobre todo los primeros 5 libros de la Biblia, que arranca con el Génesis, con el Éxodo, y así hasta llegar a terminar la historia de Moisés. Deuteronomio es otro de los libros. Usted puede ver en la historia misma del libro de Josué que él asumió una responsabilidad en el peor de los tiempos que vivía este pueblo, que él comandaba, que Moisés lo hacía primero y que él le colaboraba y luego le tomó a asumir esa responsabilidad. Quizá en este tiempo nos toque a nosotros asumir una responsabilidad. Velar más, no solo por nuestra vida, sino también por las demás personas. Yo estaba observando qué importante es la familia para valorarla. Ahora que se aprende a valorar más a aquellas personas que no están porque han muerto, porque han desaparecido, y empieza esa tristeza, ese malestar, esa forma de no poder resolver la situación porque no se entiende. Yo me pregunto a cualquiera de los familiares de estas 159 personas que se derrumbó el edificio en Estados Unidos, en Florida, en Miami, ¿qué respuesta le van a encontrar a esta falta? Un vacío, una tristeza grande.
la familia es importantísima. Josué era una de las personas que cuidaba a su familia. No ahonda mucho sobre él en el ámbito familiar, pero sí habla de eso y parte mucho de tener un espíritu fuerte para enfrentar la situación. Josué no solo cuidó de su familia, sino de todo un pueblo y ayudó a obtener las tierras que legalmente Dios les había dado en aquel entonces. Primero por la vía pacífica y lamentablemente por la confrontación si fuera necesario. Había mucha idolatría en muchos países paganos, mucha tiranía, mucha dictadura, como le decimos hoy. Y Josué era de parte de Dios el mensajero y también el que tenía que comandar esta actitud de conquistar esas tierras para poder habitarlas en paz. Sabe que la familia es la mejor tierra donde uno puede tener paz. Uno llega a su casa, para los que tenemos el privilegio de tener más que una casa y una familia, un hogar. Yo pienso mucho cuando llego a mi casa, en el camino, cómo estará mi esposa, cuando yo llego a casa o llegamos los dos, nos preguntamos qué sabemos de los hijos, de los nietos, qué sabemos de ellos, qué han hecho en el día, y nos llenamos de alegría cuando todas las cosas marchan bien, y oramos por ellos como ellos lo hacen por nosotros, y empezamos a hablar individualmente de cada uno de ellos, hablar de los hijos o de los nietos, llena mucho el corazón. Pero yo pensaba en mi esposa particularmente y lo que me imagino que le puede estar pasando a usted, si es feliz, como me pasa a mí, qué se siente cuando usted llega a su casa y tiene ese ser amado que lo recibe bien, que le atiende, que le protege, que le contiene, como usted también puede hacerlo, como en el caso mío. Nosotros nos contenemos mutuamente, no somos perfectos, pero amamos a Dios, amamos a nuestras hijas, a nuestros nietos, a los yernos, a la familia en general, ¿no? No a unos, sino a todos. Y qué lindo es saber que uno tiene a alguien que le ama y uno también poder corresponderlo. Y esto que vemos en el ámbito familiar individual de cada uno, y qué bueno que usted lo pueda tener y disfrutar, porque seguramente que es un trabajo que se va haciendo de a poco la familia y no se hace de un día para otro, ni tampoco se construye un hogar. Digamos, familia, casa, quizás muchos tienen, pero no todos tienen un hogar, que es un espíritu sano y un espíritu edificante, donde hay cosas que usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero se aceptan, se soporta, se sigue adelante con todo el amor con que la palabra dice, porque la palabra dice, soportaos los unos a los otros en amor santo y fraternal. Y cuando uno tiene esas cosas, uno se da cuenta que tiene cosas muy importantes que valorar y que cuidar y que agradecerle a Dios, porque el primero que le hablamos apenas amanecemos es a Dios, cuando abrimos nuestros ojos y pensamos en lo importante que es. Nosotros tenemos nuestro momento de oración a Dios, nuestro momento de lectura bíblica, pero también hablamos de la familia, hablamos de nosotros, hablamos de lo que le pasa a la gente. Y creemos que esta cita bíblica ayudaría muchísimo. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo decirle a esas personas que la están pasando muy mal? Algunos porque han tenido una tremenda desgracia, otros porque tienen problemas que quizás no son grandes, pero no los pueden resolver.
Algunos traen problemas de años, algunas son manias, otras son enfermedades de salud, algunas son mentales, otras son mentales y espirituales, otras son cuestiones de cultura, pero no todo el mundo puede resolver su vida de una forma sencilla. Así sea que sea algo grande lo que le pase o algo pequeño. No pueden. Hay gente que le cuesta, quizás porque no tiene amor o alguien que le corresponda. En cualquier rol familiar tiene que haber amor. Usted puede tener hermanos también de sangre, hermanos también en la misma fe, pero qué lindo es que haya en nuestro círculo de relaciones amor verdadero y por sobre todo que uno lo transmita, porque a veces nos gusta recibir cosas buenas de la vida y de los demás, pero también tenemos que compartir nuestra parte o hacer lo nuestro. Yo me sé reír muchas veces de un dicho que comparto. Bueno, el cristiano tiene que ser como el boxeador, ¿no? El boxeador, ¿qué hace el boxeador? Así como recibe, también da. Un deporte que para mí no lo es como deporte, pero bueno, funciona así y otros lo ven de otra manera. Hay que ser diferente al boxeador. Hay que dar, pero no recibir. Y en la vida, tratándose de amor, hay que tratar de dar y también recibir y también volver a dar. ¿Cómo se enfrenta la vida? ¿Cómo podemos enfrentar la situación? La que usted está viviendo en este momento, la que vos estás viviendo, la que vivimos todos a veces. Quizá en cosas que no son tan grandes, pero no puede sobrellevarla. Quizá no tiene felicidad, no tiene motivo, no tiene incentivo, o al menos no lo percibe. Hay gente que está muy dolida, muy enojada con las personas, con los más cercanos, con los políticos, con las autoridades en general. Está enojada con la misma vida, con Dios mismo. Está enojado consigo mismo, sea mujer o varón, sea joven, adulto o anciano. Y creo que una de las cosas que nos está faltando, que no debe ser lo único seguramente, es tomar en cuenta lo que Dios nos dice a través de este libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Yo creo que más que preguntarnos tanto el por qué, que es la pregunta más clásica, la del millón, le decimos nosotros, sino tener esta actitud de valentía. Cuando pasan cosas como las que no se pueden evitar, cosas que no están bajo nuestro control, uno tiene que reorganizar su cabeza, lograr tener estabilidad donde estamos parados, observar el panorama, la situación que se está viviendo y empezar a ver de qué forma la podemos enfrentar. Y observando el panorama y tratando de ubicar nuestra mente para cómo poder enfrentar la situación cual fuese, desde la más grave a la no tanto, es bueno detenerse y hacer como Josué. Josué se puso a hablar con Dios como lo puede hacer usted o yo y pedirle a Dios inteligencia, sabiduría. Sabe que la inteligencia es hermana de la sabiduría. El que es inteligente es aquel que discierne en su cabeza cómo hacer los movimientos, así sea para un oficio, para cosas menores o mayores de la vida. Pero el que es sabio es aquel que sabe. El sabio se hace por los años, por las experiencias, por los errores, por los aciertos, y puede transmitir esa sabiduría. Sobre todo a los que aún no la han vivido, que son los más jóvenes, o transmitir la sabiduría a aquellos que la están pasando mal y no saben cómo resolver. Necesita esforzarse, necesitamos esforzarnos y necesitamos una cuota de valentía. Permiso.
Nos vemos en el próximo video recientemente.